Hola, espero que se encuentren muy bien. Estamos en este momento pues analizando todo lo que se necesita para montar una empresa. Muchas personas me preguntan normalmente cómo, cuál es el camino o qué deben hacer o qué, cuál es el paso a paso, digamos, para iniciar. Por eso, en este curso de emprendimiento vamos a hacer todo el paso a paso que se lleva a cabo para la conformación de una empresa y para el desarrollo de las actividades pues iniciales en el momento que se decide formar una empresa. En el video pasado pudimos ver cuáles son los tips principales o aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta pues para empezar en el empresariato, para saber si tenemos la capacidad que se requiere y adicionalmente pues el empuje y el deseo que se requiere para ser empresario. Vamos a iniciar entonces con el análisis sectorial, cómo empezar una empresa, cuáles son esos primeros puntos que tenemos que tener en cuenta. Adicionalmente, cómo se hace el análisis Canva, que es como el lienzo del negocio o el lienzo de la estructura de negocio que voy a hacer. Me parece fundamental. Hay muchas personas que utilizan métodos un poquito más sofisticados, sin embargo a mí me parece que ese método que tiene pues sus años en desarrollo y sus años siendo utilizado pues es supremamente valioso. Y adicionalmente vamos a hablar un poco de las fuerzas de Porter o de Michael Porter, que es un experto en estrategia de los Estados Unidos, donde vamos a mirar pues cuáles son los aspectos principales que se deben tener en cuenta para la conformación de una empresa. Esta frase de Richard Branson, de Sir Richard Branson, me parece fabulosa, el fundador de Virgin. Muchos de ustedes deben haber visto Virgin como una empresa de celulares, sin embargo Virgin tiene la mayoría, tiene muchísimas empresas adicionales y muchísimas ocupaciones adicionales. La comunicación es la habilidad más importante que cualquier líder puede poseer. Eso es absolutamente claro. Si vamos a empezar una empresa tenemos que tener la capacidad de comunicarnos, de decir lo que pensamos, de decir lo que queremos y que cuando avancemos, digamos, en este ejercicio profesional tengamos la capacidad de decirle a las personas qué es lo que queremos, cómo queremos que sea desarrollado y qué es lo que vendemos. Cuando usted analiza una empresa se da cuenta que gran parte del éxito de la empresa es la comunicación y cómo se presenta ante sus grupos de interés y ante las personas que forman parte de sus grupos de interés como sus clientes, sus proveedores y todo lo que rodea, digamos, a la empresa es comunicación. Es la forma en la que yo me aproximo no solamente a mis clientes, que digamos que es la comunicación más común, sino a mis proveedores y adicionalmente a mis colaboradores o a las personas que están dentro de mi empresa todos los días. Siempre me preguntan cuál es el primer paso para crear una empresa. Esa es la primera pregunta que le hacen a cualquier docente que en algún momento inicie en esta maravillosa rama del trabajo, maravillosa rama de la profesión que sería el emprendimiento. Digamos, profe, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo una empresa? Bueno, cuando yo empecé Tecoa y en primer lugar cuando E5 inició, que yo entré cuando ya la empresa estaba iniciada, ya tenía un recorrido, ya era una empresa, digamos que en ese momento yo no inicié una empresa, pero pues vi todo el camino y adicionalmente pues supe de primera mano cómo fue ese inicio. En Tecoa sí inicié una empresa, desde ceros iniciamos una empresa. Julio Alejandro Vargas, Manuel Guineme y yo iniciamos una empresa de ceros. Esa pregunta, digamos, a mí me parece fundamental porque nosotros tenemos que tener siempre pues todo tiene un comienzo y ese comienzo para mí en este caso es la idea de negocio. La idea de negocio, digamos, es un concepto que puede ser usado para hablar de beneficios económicos. Generalmente cuando nosotros pensamos en ideas de negocio pensamos en ideas de algo para hacer plata. Cuando usted piense en la idea de negocio no solamente debe basarse en la plata, tiene que tener otra serie de aspectos y tiene que tener detrás un desarrollo que le permita generar una idea, que le permita pues claramente a usted esa idea, llevar ese intercambio de productos y servicios a cambio de dinero y que siga un patrón definido y único. ¿Qué es para mí importante en una idea de negocios? Que cuando usted la implemente, le permita tomar el dinero del bolsillo de su cliente y ponerlo en el suyo, pero que su cliente reciba un producto o un servicio que le sea de utilidad, que le sea provechoso, que no se sienta engañado y que adicionalmente genere valor. Es decir, si usted lo único que quiere es vender y generar dinero, pues eso es supremamente fácil. Usted pues compre pan y venda pan o compre pan y venda sándwiches. Pero si usted lo que quiere hacer es una empresa, un verdadero negocio que tenga valor y que genere a la sociedad, digamos, algo diferenciado, pues usted tiene que tener una idea de negocio robusta. Entonces vamos a mirar esa idea de negocio cómo o qué elementos debe tener. Yo pienso que una idea de negocio debe tener al menos innovación, es decir, debe ser algo novedoso, no solamente nuevo, es decir, la innovación normalmente se relaciona con cosas nuevas, algo que nunca se haya hecho.
y eso no es así. Digamos que en muchas ocasiones la innovación también es una nueva forma de hacer las cosas o una nueva aproximación a algo existente. No piense que solamente para innovar usted tiene que hacer, digamos, por decirlo de alguna manera, algo que nunca se haya hecho, que no exista. Usted en este caso lo que tiene que hacer es hacer algo que aunque exista, usted lo haga mejor o lo haga de una manera distinta o le aporte un valor o tenga un valor agregado o tenga algo adicional que solucione los problemas, como lo dice el siguiente punto, o las necesidades reales que tienen las personas. Hay un tema muy importante con respecto a estos elementos que debe tener la idea de negocio, y es que esa idea de negocio debe solucionar un problema o una necesidad real, digamos, para ser una empresa exitosa y rápida. Hay muchos elementos que se convierten en una empresa y que, por ejemplo, no tienen nada de innovador y no solucionan ninguna necesidad. Como por poner un ejemplo, las pelotas de piñata de plástico. Es decir, hay alguien que hace plata con eso, que tiene una fábrica en China gigante, que hace pelotas de estas blanditas que van dentro de las piñatas, pero eso no está solucionando una necesidad. Usted puede que haga dinero y puede que construya un negocio, por decirlo de alguna manera, alrededor de algo poco práctico y adicionalmente poco necesario. Pero si usted lo que está buscando es hacer una empresa que sea representativa, pues la pregunta clara es, esas empresas, por ejemplo, que venden estos elementos de plástico, estas pelotas de plástico, las grandes, que todos tuvimos en nuestra infancia una de una piñata, ¿cómo se llama la empresa que las hace? Esa es la primera pregunta. Si usted no tiene el nombre y no tiene respuestas a preguntas, porque claramente es una empresa que no está cambiando el mundo ni le va a cambiar la vida a nadie si mañana no existe, pues en el mundo, quiero decir, pues a los empleados de la empresa y al dueño, pues claramente que les va a doler que su empresa no exista. Pero si mañana las pelotas gigantes de meter dentro de las piñatas dejan de existir, pues no le va a cambiar la vida a nadie. Sin embargo, estamos hablando de ideas de negocio poderosas como Apple, como todo lo que ha hecho pues Facebook, todo lo que ha hecho Google con el mundo. Digamos que si usted se proyecta y tiene la idea de generar un espacio como este, pues busque la manera de solucionar un problema o una necesidad real, desde mi punto de vista. Y tener luces de rentabilidad. Si usted en esa idea de negocio en un primer momento no ve una rentabilidad clara y usted dice, venga, yo voy a empezar esa idea de negocio, pero no sé cómo va a retornar la plata a mí. No sé si de verdad yo voy a obtener un rendimiento con esto. ¿Será que eso sí lo necesita alguien? ¿Será que eso sí lo compra alguien? ¿Será que el precio que yo le voy a poner es un precio que me va a permitir pues sacar adelante la empresa? Eso es fundamental. Digamos que eso es fundamental. Si usted no se pone en el punto en el que no hay luces de la rentabilidad, es decir, usted no sabe cuánta plata puede llegar a ganar, puede que el negocio no sea tan bueno como usted piensa. Entonces, en primer lugar, ¿qué elementos para mí debe tener una idea de negocio? Innovación. Solucionar un problema o una necesidad real y adicionalmente tener luces de rentabilidad hacia el futuro. Ojo con esto, y es importante, eso de la necesidad, digamos que me gusta centralizarlo en esta frase de Henry Ford que dice, si hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que necesitaban, me hubieran dicho que un caballo más rápido. Esto lo dijo después de crear el modelo T, que es el primer carro generado en producción en cadena, es decir, esta producción en la que el carro, pues, el chasis lo hacía una persona, las ruedas las ponía en otra, el motor lo pone otra, el radiador lo ponía una máquina, los vidrios eran colocados de manera automática en una cadena de producción. Entonces es importante tener claridad que esa necesidad que usted va a cumplir es una necesidad que usted también puede proyectar, que usted también puede decir, mire, esto lo va a necesitar la gente, esto lo puede llegar a necesitar la gente, si yo lo hago es posible que la gente lo necesite por o lo quiera por. No necesariamente esa necesidad va a ser tan clara en un primer momento. Es posible que usted cuando analice el espacio de trabajo se dé cuenta que la gente no lo está necesitando en este momento, pero esa necesidad puede ser creada. Por eso hago esta salvedad, porque no necesariamente su producto o servicio es algo que la gente está buscando, porque esa necesidad usted la puede crear la necesidad en el mercado de tener ese elemento. Es como por ejemplo el Tamagotchi. Yo no sé si ustedes tienen la edad para haber visto el Tamagotchi. El Tamagotchi era una especie de maquinita pequeñita en la que usted tenía una mascotica virtual, se le decía en su momento, y era un muñequito que usted tenía que alimentar, hacía popó y pues tocaba limpiar, bueno, era todo un proceso digamos súper tonto,
pero cuando usted analiza un Tamagotchi, usted dice, ¿alguien necesita una mascotica virtual? Si no sabe qué es una mascotica virtual, le recomiendo que lo busque en Google, mascotica virtual o Tamagotchi, y se va a dar cuenta usted de la entretención que generó en una época y marcó una época. Las personas que tienen más o menos mi edad, unos 30, 35 años, saben que es un Tamagotchi y usted se va a dar cuenta que eso no lo necesita nadie. Es decir, si eso no hubiera existido, no pasa nada. Si eso no lo hubiera tenido nadie, pues no pasa nada. Nadie se va a morir por no tenerlo. Pero hubo una época en la que la necesidad de tener uno era absolutamente clara. Todo el mundo quería tener uno. Entonces, en este caso, hay que analizar que el producto o el servicio que usted va a crear, no necesariamente la necesidad existe, pero usted puede crear la necesidad. El cliente no siempre sabe lo que quiere y eso es importante tenerlo claro. Eso también lo vio Steve Jobs, y si lo vio Steve Jobs es porque era algo bueno. Es decir, si tenemos algo claro es que Steve tenía absolutamente claro lo que era la innovación, el negocio y la forma de llegarle a las personas con un producto o un servicio. Muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Y por ejemplo eso es fundamental porque cuando se inventó el mouse, el ratón del computador, pues muchísima gente pensaba que eso no era necesario. Es decir, ¿para qué necesitaba usted un periférico adicional si podía utilizar el teclado? O si todos los mandos del teclado generaban la interacción que se necesitaba con los equipos en ese momento. Aunque usted no lo crea, Steve Jobs es de las personas que forman parte del proceso de la masificación del mouse. Entonces en este momento usted dice, pues obvio yo si no tengo pues el mousepad del portátil, ¿cómo hago o cómo, digamos, muevo las cosas dentro del computador si no tengo un mouse? El mouse es absolutamente necesario. Hoy, en el momento en que se inventó, no lo era. Entonces, por eso le dejo la reflexión de que si bien su producto o servicio debe cumplir con una necesidad, esa necesidad puede ser creada con el tiempo. Usted puede crear esa necesidad en el mercado. Entonces, analice esa idea de negocio desde esa óptica, que la necesidad usted puede verla, no necesariamente su cliente la ve todavía, pero no es una necesidad estática, es una necesidad dinámica que puede ir cambiando en el tiempo. Ese análisis sectorial debemos tener en cuenta una serie de factores, sobre todo del entorno sobre la empresa. Es importante analizar ese sector donde yo voy a entrar y donde yo voy a poner la empresa, porque eso es lo que me va a permitir tener éxito en el futuro. Ese primero componente del análisis sectorial que todos debemos tener en nuestro producto es la entrada de nuevos competidores. Siempre vas a competir con alguien, siempre. Y si es bueno, si el sector es bueno, si el negocio es bueno y tu idea de negocio es buena, la competencia va a ser feroz. Es importante tener claro, y hay una frase que me impactó muchísimo en mi inicio del desarrollo empresarial cuando trabajaba con Juan Pablo Espina, y es que si tú vas a hacer un negocio, y no hay nadie lo está haciendo, es posible que el negocio no sea bueno. Yo sé que suena raro lo que le estoy diciendo porque eso puede limitar la innovación. Es decir, si usted se está inventando pues algo que no existe en el universo y es la primera persona en el mundo en hacerlo, pues es muy probable que no tenga competidores. Pero si usted va a entrar en un negocio que es más o menos convencional o una importación, por ejemplo, es decir, traer de China X o Y equipo, traer de China X o Y planta, utilizar o no utilizar cierto software, si usted analiza y no hay competidores en el sector, alértese. Generalmente las ideas innovadoras en un mundo globalizado como este no son tan fáciles. Es decir, lo que usted esté pensando en este momento, un asiático lo hizo hace 10 años. Entonces es importante que usted tenga eso en la cabeza y que cuando vaya a entrar a un mercado usted analice la competencia y se dé cuenta del por qué no existe ese equipo, ese elemento, ese software, esa idea desarrollada en su país. No quiero que esto limite su innovación, no piense que le estoy diciendo que limite su innovación, pero sí que tenga los ojos abiertos. Alértese. Después de que investigue y se dé cuenta de que su idea es tan innovadora que nadie la está haciendo, porque es tan innovadora que nadie se ha dado cuenta, pues puede seguir usted adelante. Pero si no hay nadie en el sector en el que usted quiere entrar, primero alértese, revise e investigue por qué eso es así. Puede existir una barrera legal, puede existir una barrera administrativa, puede existir algún tipo de competidor más grande que limita la entrada de pequeños competidores, o sencillamente puede ser algo que usted cree que la gente quiere, pero la gente en verdad no quiere. Entonces analícelo muy bien si no existe competencia. Economías de escala. Es muy importante cuando usted inicia una empresa o cuando está trabajando una empresa, y es el concepto de economías de escala. En microeconomía se entiende la economía de escala como el poder que se tiene, digamos, para alcanzar un ritmo óptimo de producción, para ir produciendo más a menor costo.
Entonces usted debe definir si tiene o no economías de escala cuando entra. ¿A qué me refiero con economías de escala? Por ejemplo, le sale muy barato a Ford hacer un carro. A Ford le sale muy barato hacer un carro. Ellos ya tienen los moldes, ya tienen las puertas, ya tienen las gomas, hacen 8 millones de gomas para colocarle a los vidrios del carro, 8 millones de perillas de las puertas para bajar y subir las ventanillas. Ese tipo de cosas son las que vamos a conocer como economías de escala. Si usted quiere entrar en el negocio de la producción de carros, pues evidentemente a usted le toca empezar por conseguir las manillas, por conseguir las gomas, por conseguir las llantas, por conseguir los rines. Entonces usted competir, por ejemplo, a vender carros y competirle a Ford, o por ejemplo vender celulares y competirle a Huawei, pues usted tiene que tener absolutamente claro que la economía de escala o esa cantidad de plata que yo necesito para producir cuando yo empiezo un negocio normalmente es más alta. Ahora, hay negocios que no requieren economías de escala, como por ejemplo la consultoría. Si la consultoría, usted tiene personal, usted tiene 2 o 3 personas, pues ustedes pueden ir haciendo consultoría conforme van avanzando. Ahora, la misma consultoría tiene economías de escala. Por ejemplo, si usted tiene 3 empleados fijos y tiene 5 proyectos, pues usted lo que hace es que por un mismo salario la persona le ejecuta 2 o 3 cosas, 3 o 4 cosas. Cuando usted inicia en los procesos de consultoría, usted a cada profesional le paga cada estudio, por lo tanto sus economías de escala son mucho más bajas. Digamos que en empresas de consultoría esto es más fácil de manejar, pues porque a cada proyecto usted le puede poner un profesional y buscar negociar con el profesional para que el proyecto no sea, digamos, el costo no sea excesivo para el cliente. Pero cuando hablamos de producción de cosas, las economías de escala son fundamentales. Estamos hablando, por ejemplo, de moldes plásticos para hacer carcasas, para hacer cases, por ejemplo, digamos que usted se invente una máquina para la identificación de las condiciones de calidad del aire en una zona específica, una cajita que analice el aire en una zona específica. Usted nada más para conseguir la caja plástica va a sufrir muchísimo porque los moldes son muchísimo más caros de lo que usted cree. Entonces, a menos de que usted tenga un molde y haga 700, 800, 900 al mes, si usted lo que va a hacer son 1 o 2, pues va a tener un problema, digamos, operativo más adelante. La diferenciación del producto. Es importante tener en cuenta que los productos se diferencian fácilmente de sus competidores. Es decir, usted debe generar un producto que se diferencie fácilmente, que sea distinto, que sea innovador y que no sea más de lo mismo. Entrar a un mercado que es demasiado extenso, es decir, que hay muchas personas haciendo lo mismo, es muy difícil. Cuando usted trata de avanzar en esto, se da cuenta de que si no tiene una oferta de valor o no tiene algo que lo diferencie, se va a hacer muy complejo. Barreras legales. Las barreras legales son fundamentales en este sentido. Hay que tener en cuenta que es posible que alguna cosa que usted quiera hacer, que quiera traer, que quiera importar o que quiera trabajar, no se pueda hacer por temas legales en nuestro país, no se pueda hacer por barreras administrativas, por barreras tramitológicas. Por ejemplo, si estamos hablando de comestibles, estamos hablando del tema del INVIMA, tiene que hacer una serie de procesos, una serie de pasos, una serie de actividades que lo van a llevar pues obviamente a limitar ese crecimiento o ese inicio de la empresa. Entonces analice muy bien las barreras legales. Todos estos aspectos deben ser evaluados uno por uno para usted identificar si su idea de negocio puede despegar rápidamente o no. Si el único motivo por el que haces negocios es el dinero, entonces mejor ni siquiera lo hagas. Y se dice Sir Richard Branson de nuevo, supremamente importante entender que una empresa no es para hacer dinero, una empresa es para hacer muchas más cosas, para obtener libertad, para hacer las cosas bien, para tener gente a tu alrededor, para liderar un equipo, para cumplir un objetivo, para hacer país, por ejemplo, para hacer las cosas mejor. Si tu único objetivo es hacer plata, entonces digamos que no estás haciendo lo correcto y no vas a pensar de la manera adecuada. Si Richard Branson lo ve absolutamente claro en el sentido de que es uno de los mejores empleadores que existen a nivel internacional. Él tiene claro que él no está haciendo plata, sino está haciendo empresa. El modelo Canva, entonces vamos a entrar un poco en el modelo Canva. El lienzo del modelo del negocio. El lienzo del modelo del negocio o el modelo Canva, digamos, ya lleva mucho tiempo en el mercado y muchas personas piensan que ya está desactualizado. Sin embargo, para mí es fundamental. A veces las cosas mientras más sencillas, más claras y mientras más claras, más fáciles de utilizar. Es muy posible que en este momento existan miles de herramientas más modernas y análisis más modernos y cosas que se inventó Business Review de Harvard, etc. Sin embargo, si usted me pregunta a mí, la herramienta Canva o el modelo Canva es absolutamente sencillo, fácil de utilizar, dinámico para el uso y adicionalmente le permite mirar en una sola hoja
todos los aspectos claves del negocio para analizar e interiorizar qué voy a hacer en cada uno de los aspectos de creación de mi empresa. Entonces miremos qué tiene el modelo Canva en términos generales. Este modelo Canva es importante hacerlo cuando estamos haciendo un análisis sectorial. Las asociaciones clave son muy importantes. ¿Con quién me puedo asociar? ¿Quiénes son mis socios clave? ¿Quiénes son mis proveedores clave, por ejemplo, al momento de iniciar el negocio? ¿Con quién puedo comprar los insumos de los equipos que voy a hacer? ¿O con quién puedo contratar los servicios que voy a hacer dentro de mi empresa? ¿Qué recursos clave podemos adquirir de nuestros clientes? ¿A quién le podemos comprar los elementos con los que vamos a trabajar? Actividades clave son fundamentales. ¿Qué actividades requiere nuestra empresa o nuestra propuesta de valor? ¿Qué tengo que hacer para hacer lo que voy a hacer? ¿Cuáles son mis canales de distribución? ¿A través de qué canales voy a vender? ¿Cuáles son las fuentes de ingresos? Es decir, ¿qué actividades clave me van a permitir obtener ingresos? Por ejemplo, las categorías, la producción, la venta, el soporte. Es decir, ¿qué tengo que hacer dentro de la empresa para funcionar? Eso es muy claro y nos permite pues analizar cuál es el paso a paso de lo que tengo que hacer dentro de la empresa. Recursos claves es que tengo. Si necesito recurso humano, recurso físico, unas instalaciones, unas actividades intelectuales, tengo que saber algo que en este momento no sé, tengo que tener una plata que en este momento no tengo, y eso es importante tenerlo en recursos clave, porque es lo que me va a permitir tener una relación clara con nuestros clientes y saber qué necesito de ellos para poder operar o cómo voy a empezar. La propuesta de valor es fundamental y es lo que yo voy a vender, la idea de negocio de la que hablamos hace un momento. ¿Qué valor añadido le entregamos al cliente? Adicional a lo que yo estoy haciendo, ¿qué más le voy a dar? ¿Qué problemas estoy ayudando a resolver? Que se parece mucho a lo que hablábamos hace un momento. ¿Qué productos o servicios ofrecemos a cada segmento? Y adicionalmente tenemos que saber mínimo las características, el precio, la novedad, la calidad, la conveniencia, la marca de nuestro producto, la reducción de los riesgos en la producción y adicionalmente pues en la entrega de esta oferta de valor, la reducción de costos, el diseño y la customización. Hay una relación que tenemos que tener con nuestros clientes y es saber cómo nos vamos a comunicar con ellos, cómo hablamos con ellos. Si tenemos asistencia de personal, servicio al cliente, autoservicio, por ejemplo, que es algo muy utilizado en muchos espacios, y el cliente se atiende a sí mismo. Las comunicaciones, las comodidades, la co-creación, por ejemplo, si el cliente ayuda a crear su propio producto a través de una customización. Entonces ese tipo de cosas son muy importantes. Por ejemplo, la co-creación, un ejemplo claro es Domino's, en este momento que uno arma su propia pizza y le echa lo que quiera. Pues en ese caso tú estás co-creando el producto. Los canales es identificar cómo nos comunicamos, cómo hacemos conciencia sobre nuestro producto, cómo lo evaluamos, lo compramos, lo entregamos, cómo es la postventa y cómo se hace, digamos, ese canal de comunicaciones y de transferencia con el cliente. Y finalmente los segmentos del cliente. ¿A quién va dirigido? ¿Va dirigido al mercado de masas? ¿Va dirigido a un nicho específico, a un grupo poblacional específico, a un segmento, a una diversificación? A todo el mundo. Nosotros tenemos que analizar todo eso para poder saber qué vamos a vender, a quién se lo vamos a vender, cómo se lo vamos a vender y adicionalmente en dónde. Vamos a hacer una estructura de costos muy básica, digamos, dentro del modelo Canva y es identificar cuánto me cuesta montar el negocio, que sería el CAPEX o el Capital Expense, el OPEX, que sería el costo de operación, cuánto me cuesta operar mensual y con base en eso qué precio le voy a poner al unitario de mis productos y servicios y qué cantidad de productos y servicios debo vender para poder alcanzar un equilibrio dentro de las ventas. Eso lo vamos a mirar más adelante cuando hablemos de costos y cuando hablemos de flujos de caja, pero es supremamente importante por lo menos tener un bosquejo de cómo va a funcionar esto. Ahí en esta estructura de costos, por lo menos, lo mínimo que una persona debe tener es el CAPEX. Sin embargo, digamos que el lienzo es un poco más avanzado que lo que estamos haciendo en este momento. Y la fuente de ingresos, ¿cómo voy a ganar plata con esto que estoy haciendo? Así de sencillo. ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio pagan actualmente los clientes por esto a otras personas? ¿Cuáles son los medios de pago? Si utilizo tarjetas, si utilizo PSE, si utilizo dinero en efectivo. ¿Cómo vamos a ganar esas ganancias y cómo vamos a permitir que nos paguen, si es a crédito, si es puntual el pago? Ese modelo Canva, digamos, es supremamente importante y para mí es la base de la creación de un negocio. Para mí, después de que usted tiene un modelo Canva, ya empieza, digamos, a analizar y a dejar de ser una idea para convertirse en un proyecto de vida. Y ahí, cuando usted crea su propio modelo Canva y analiza pues todo lo que tiene el modelo Canva, usted puede pasar
a aterrizar un poco mejor lo que es su empresa y analizar las 5 fuerzas de Porter. Michael Porter es un referente mundial en estrategia competitiva y digamos que es una de las personas clave cuando usted quiere leer y empezar a entender cómo funciona la creación de una empresa. La verdadera competencia consiste en crear valor, no en vencer a los rivales, y eso es importante que lo tengan en cuenta. Usted cuando entra a un mercado a competir, usted compite con una oferta de valor, y eso es algo que les voy a dejar como reflexión el día de hoy. Usted compite con una oferta de valor, no compite para vencer a los rivales o para acabar a las otras empresas, eso no es así. Usted compite con una oferta de valor que le permita sobresalir sobre sus competidores, pero no pisoteando a sus competidores para salir adelante. Son conceptos completamente distintos y Michael Porter nos enseña esto. ¿Por qué? Porque cuando usted se apalanca en otras empresas, pisando otras empresas, el camino es largo y lo más probable es que estas personas busquen después hacerle lo mismo a usted. Por lo tanto, yo le recomiendo que cuando usted entre en un mercado competitivo, entre con una oferta de valor y entre compitiendo, entre comillas, contra usted mismo, es decir, contra su propia oferta de valor y contra sus ideales. Este es el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Hablamos entonces del poder de negociación con los clientes, ya lo vamos a mirar claramente, cómo nos permite ese poder de negociación, digamos, movernos dentro de la clientela, la rivalidad entre empresas, cómo funciona esa dinámica con su competencia desde antes de entrar, la amenaza de nuevos entrantes, que es fundamental saber una vez yo empiece qué tan difícil o qué tan fácil es que entren otras personas al mercado donde yo estoy, el poder de negociación con los proveedores, qué tanto puedo, por ejemplo, sacar cosas a crédito, pagarlas después, apalancarme en el proveedor, eso es supremamente importante al momento de iniciar un negocio, y la amenaza de productos sustitutos, qué tanto tiempo o qué tan probable es que el producto que yo ofrezco sea sustituido en el futuro cercano. Ese poder de negociación con los clientes, digamos, aumenta o se hace más fuerte cuando yo puedo aumentar el volumen de compra de productos. Por ejemplo, cuando la gente compra mucho, yo tengo la posibilidad de negociar o de tener un poder de negociación con las personas cuando me compran volúmenes grandes. Cuando hay mucha oferta, ese poder de negociación varía. Los clientes conocen los precios de los productos y sus características, es fundamental. Si ellos saben usted qué vende, cómo lo vende, qué tan bueno es, se le hace más fácil negociar con el cliente. El cliente sabe que puede cambiarse a otras marcas, es decir, ese poder de negociación varía dependiendo de si él sabe, por ejemplo, que puede conseguir otra persona o no. Si no la puede conseguir, pues claramente el poder de negociación del cliente se vuelve más bajito con respecto a usted. Usted puede, digamos, tener una posición más fuerte si no existen competidores claros, y los proveedores ven una reducción en la demanda, es decir, si se ve una reducción en la demanda, menos personas quieren comprar lo que usted tiene, pues su poder de negociación va a variar con respecto, pues, al negocio en general. El poder de negociación con los proveedores es clave, porque dentro de este análisis de Porter nosotros tenemos que identificar qué tan fácil es dar alcance a la demanda que yo tengo de productos y de bienes y servicios con los proveedores que tengo actualmente. Es decir, mis proveedores pueden, por ejemplo, darme más producto en el momento que yo lo desee para mi producción, o mis proveedores, por ejemplo, son profesores universitarios, en el caso de la consultoría, que trabajan todo el día y solamente me pueden apoyar en la noche, o son personas que puedo negociar porque son estudiantes de séptimo semestre que están dispuestos a trabajar por una cantidad de dinero menor, o estoy hablando de doctores o postdoctores que pues su poder de negociación es muy alto frente a mí porque su posición académica pues les permite cobrar más por lo que hacen. Todo ese tipo de cosas son las que tenemos que tener claras cuando hablamos del poder de negociación con los proveedores. La amenaza de nuevos competidores es clara, es decir, hay que analizar cómo va a ser ese inicio o esa amenaza de que entren personas nuevas al negocio que yo estoy creando. ¿Es fácil que entren? ¿Es difícil que entren? Si entran, me amenazan de una manera muy fuerte, no me amenazan mucho, y es importante analizarlo. La amenaza de entrada de productos sustitutos es clave porque pueden aparecer nuevas empresas prontamente que acaben con mi negocio o que amenacen mi negocio. Por ejemplo, las personas que crean aplicaciones. Una app es algo que cualquier persona se puede copiar en cualquier momento y que quien la copie puede ser más fuerte que usted. Entonces, si usted hace una app de sostenibilidad, por ejemplo, y más adelante a los 2-3 meses Nutresa decide hacer una,
o el grupo Éxito decide hacer una, o Caracol decide hacer una, es posible que la suya, que está muy bien hecha, con mucho cariño, pase a un segundo plano en un segundo. O si Google decide hacer una herramienta parecida a la que usted se inventó, pues ahí no hay nada que hacer. Entonces son el tipo de cosas que hay que tener en cuenta cuando vamos a iniciar un negocio. ¿Cuáles son esas barreras para la entrada de productos sustitutos? Y si yo lo creo, ¿cómo me aseguro de que alguien más fuerte y con una posición de mercado más sólida no rompa mi unidad de negocio en el futuro cercano? Y la rivalidad entre competidores es clave entenderla dentro de este proceso de las fuerzas de Porter, es decir, qué tanta rivalidad finalmente existe entre los competidores. Hay mercados que si bien existen muchos competidores, la rivalidad no es muy fuerte, por ejemplo las ferreterías. Usted pone una ferretería y otra persona pone otra ferretería y una está en una cuadra y otra está en otra, pero eso no implica que vaya a existir una lucha a muerte pues por los vecinos del sector para la venta dentro de la ferretería. Es posible que se compitan, es posible que exista algún tipo de competencia, pero no va a ser una rivalidad excesivamente fuerte, cosa que sí pasa por ejemplo con el agua, cosa que pasa con por ejemplo las bebidas gaseosas, Coca-Cola y Postobón. Eso es una lucha súper reñida para ver quién se queda con los espacios de un restaurante, con los espacios de una tienda. Eso es una lucha muy fuerte, pero hay luchas muy laxas. Entonces usted tiene que identificar qué tanta rivalidad finalmente va a existir en ese mercado en el que usted quiere entrar. Eso es básicamente lo que hay que hacer, digamos, en un inicio para montar una empresa. Son los primeros pasos y los primeros análisis que se deben hacer. Yo pienso que con ese primer paso de la idea de negocio, el análisis de lienzo, de Canva y el análisis de las 5 fuerzas de Porter, usted ya tiene un análisis sectorial que le va a permitir analizar y comprender el mercado donde se está trabajando, y adicionalmente con los elementos del análisis sectorial que vimos al principio, como las barreras legales o la existencia de competidores, la diferenciación de sus productos, todo ese tipo de cosas que vimos el día de hoy, si las listamos, digamos, en paso a paso, forman parte de ese primer momento o de esa primera etapa de la creación de un negocio o la creación de una empresa exitosa. Les mando un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por haber participado de este video. Cualquier pregunta u observación que tengan la pueden dejar aquí abajo en los comentarios, y si son nuevos por acá por el canal les recomiendo que se suscriban y activen la campanita. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima.